Nosotros solemos escandalizarnos con algunos pecados, especialmente con los pecados sexuales. Otro tipo de pecados tienen menos importancia, están en la categoría de pecados en segunda categoría. Es decir, cuando uno se toma la penosa tarea de decir, yo necesito hablar con tal hermano, generalmente para exhortarle en amor, generalmente es porque uno ve que hay un asunto sexual o hay un asunto económico que puede llevarlo a mal camino, a mal destino. Y entonces ahí vemos nosotros la necesidad de hablar. Pero nunca nosotros vemos irrelevante hablar con alguien porque percibimos orgullo. No lo vemos como necesario, no lo vemos como importante, aunque el orgullo es supremamente letal, especialmente porque nosotros tenemos la capacidad de detectar el orgullo en otras personas, pero muy difícil de detectar el orgullo en nosotros mismos. Solía decir un compañero en el seminario que el orgullo es como el mal aliento. Uno cree que no lo tiene y todo el mundo alrededor lo siente. Es fácil señalarlo en otros, pero cuando se trata de nosotros lo justificamos, lo defendemos. Sé que tengo un problema con el orgullo, pero soy incapaz de reconocerlo, de ver la bondad de Dios en la vida de otras personas. Solamente veo sus errores, sus fallas. Cuando escucho un sermón, mi primera impresión o reacción es, qué bueno que fulano estuviese aquí para que escuchara la palabra de Dios, porque los sermones son para todo el mundo, menos para mí. Siempre estoy pensando en alguien que lo necesita escuchar, pero no en mí. Cuando me preocupa, hermanos, más la percepción y opinión que tienen los demás que el estado de mi propio corazón, es porque el orgullo me está llevando a que me preocupe más por la fachada y la apariencia que verdaderamente en resolver los temas profundos de mi propia alma. Y por eso cuando alguien nos señala un área oscura, nos enojamos, nos ponemos a la defensiva y muy probablemente esa persona se va a volver nuestro enemigo. Porque el orgullo, hermanos, no nos lleva a descansar en la gracia de Dios, sino en nuestra propia performance. Y el orgullo nos lleva a buscar nuestra gloria y no la de Dios. Obviamente esta actitud de orgullo, el orgullo afecta a la iglesia. Afecta a la iglesia porque promueve siempre un ambiente de rivalidad. ¿Y cómo así? ¿Por qué? El orgullo va a promover un ambiente no de unidad, no de hermandad, sino de rivalidad. El orgullo también ha llevado a que muchos líderes cristianos, y que Dios nos guarde, a buscar su propia gloria, y por eso terminamos en escándalos y abusos que terminan afectando la imagen del Evangelio de Jesucristo. Y también vemos nosotros cómo el orgullo ha llevado a que uno como predicador o como iglesia identifique qué es lo que la gente quiere oír. O sea, la gente quiere que le masajeen el orgullo. No que usted le digan que usted es completamente dependiente de la gracia de Dios, que usted sin Dios no suma nada. Eso no es lo que queremos escuchar. La gente quiere escuchar es venir al sermón y que uno le masajee el orgullo y le diga, usted es grandioso, tú eres genial, no tienes nada que cambiar. Nunca cambies. No, sí. Tienes que... Me explico, eso es lo que queremos escuchar, y eso también ha afectado la predicación, que a veces la iglesia, en querer darle contentillo a la gente, terminamos predicando mensajes para una vida mejor y no para que seamos transformados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no es nuevo. Nosotros estamos en una serie en la primera carta de Pablo a los Corintios, y en la iglesia de Corinto se han generado divisiones.
bandos. Que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, que yo soy de Cefas, o sea, de Pedro. Y entonces se ha generado división dentro de la iglesia. Y Pablo ha venido diciendo que los líderes son siervos del Señor y administradores de los misterios, no cabecillas de bandos. Y más bien Pablo, en el capítulo que vamos a estar estudiando hoy, nos dice que un líder fiel imita a Cristo en su vida sacrificial. Entonces, hoy vamos a ver este problema de la división que hemos estado estudiando desde otro ángulo, desde el ángulo del orgullo y sus estragos y la solución a este problema, que básicamente es que tenemos que aprender a ser segundos. El mensaje del día de hoy se titula Yo soy segundo, porque hay alguien que es primero. Yo soy segundo. Vamos a ver entonces el problema del orgullo y sus estragos. Y vamos a leer versículos 6, 7, 18 y 19 del capítulo 4. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva, ¿qué? Arrogante, a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Versículo 18. Y algunos se han vuelto arrogantes, como si yo no hubiera de ir a vosotros, pero iré a vosotros pronto si el Señor quiere, y conoceré no las palabras de los arrogantes, sino su poder. Como decía ahorita, están todas estas divisiones dentro de la iglesia, y ellos habían olvidado que estos hombres estaban allí para servir a Dios. Y como dice el versículo 1, 1 Corintios 4:1, que todo hombre nos considere de esta manera. ¿Quiénes somos los líderes en la iglesia? Nosotros. ¿Cuál es nuestro rol? Nosotros somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo se describe aquí como un siervo. En otras palabras, no me miren a mí, yo soy segundo. Es lo que está diciendo, ¿no? Yo soy segundo, yo soy su siervo, yo soy simplemente un administrador, yo no soy el dueño del chuzo, yo no soy el amo, yo soy segundo. Y así quiere él que los corintios lo vean desde esta posición de siervo, porque el orgullo tiene varios problemas. El orgullo a nosotros nos esclaviza a la afirmación humana. En el versículo 3, Pablo va a decir que él no es esclavo a la afirmación de ellos o a la aprobación de ellos, porque el orgullo nos esclaviza a la afirmación humana. Lo que genera en nosotros el orgullo es una sed insaciable por emitir juicio sobre el hermano para ser aprobados por otros. Por ejemplo, en nuestras conversaciones uno dice, ay no, ¿qué tal Marcelo? Vamos a ver. Ay, ¿ya has visto a Marcela? Sí, ¿qué te parece? Ay, sí, muy querida, pero. Y ese pero tiene como propósito que la gente perciba en mí lo opuesto al pero de ella, o que la gente me dé la razón en lo que yo quiero. No sé si se dan cuenta, pero el orgullo nos lleva a nosotros a querer la afirmación de la gente, pero para tener la afirmación de la gente tenemos que por debajear a los demás. Ay, es que el hermanito no tiene conversaciones interesantes. Pablo escribe en el versículo 6 y dice, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Pero el orgullo también tiene otra situación, y es que el orgullo nos lleva a nosotros a ponernos en el lugar de Dios. Y Pablo menciona aquí dos maneras en las que nosotros nos ponemos en el lugar de Dios. Vemos nosotros, por ejemplo, en el versículo 6, que Pablo les dice para que ustedes no vayan más allá de lo que está escrito. Ahora, hermanos, uno se pregunta algo. ¿Cómo es posible
que en esta iglesia que se reúnen cada 8 días y tal vez entre semana para escuchar la palabra de Dios, el hecho de que estén expuestos a la palabra de Dios no esté extinguiendo este orgullo y estas divisiones? No sé si me estoy haciendo entender. O sea, ¿cuántos sermones nosotros podemos escuchar durante todo el año? Algunos no solamente escuchan el sermón de la iglesia, sino que se escuchan 4 y 5 prédicas entre semana. Pero la pregunta ¿es posible estar expuesto a la palabra de Dios sin que la palabra de Dios haga su efecto en nuestro corazón? O sea, ¿es posible nosotros acercarnos intelectualmente al mensaje de la palabra de Dios y decir, ay, qué bonito estuvo el sermón hoy? O sea, que hablemos del orgullo y que usted diga, qué bonita estuvo la palabra hoy, y salgas y sigas en la misma. Porque lo que hace el orgullo es no permitir que el mensaje llegue al corazón, sino que nosotros lo recibimos y decimos, ay, qué bonito, sí, qué bonito la palabra del Señor. Pero inmediatamente nuestro orgullo nos da a nosotros razones para pensar que eso lo necesita Eliana, no yo. Que el cambio no lo necesito yo. No, pero tú estás bien. No es tan grave como tú piensas. Hermanos, la Escritura a nosotros nos enseña a amar a nuestros enemigos. Pero un corazón orgulloso va a decir, pero es que hay casos de casos. ¿Sí están conmigo? Entonces, escuchamos la palabra, salimos de aquí, pero el corazón no fue transformado porque hay casos de casos. La Escritura nos enseña a gloriarnos solo en la obra de Cristo. Pero un corazón orgulloso va a decir, no, pero es que usted está presumiendo de lo que Dios a usted le ha dado y de las destrezas que Dios le ha dado, y entonces justificamos seguirnos jactando y vanagloriando en nosotros y no en Cristo. Y por eso es posible hablar con algunos hermanos que por 1 hora de conversación solo se alaban ellos. Y si viera yo cómo hago esto de bueno y cómo me dicen y cómo me alaban y Cristo por ningún lado, y llevamos ¿cuántos años en la fe? Pero ¿qué es lo que hace eso? El orgullo, que nos lleva a relacionarnos con la palabra intelectualmente, pero sin dejar que el corazón sea tocado y transformado. No solamente encontramos nosotros esto, sino que Pablo dice, no ir más allá o no quitarle a lo que el Señor ya nos ha dado, porque nosotros somos expertos en darnos nuestra propia dosis de lo que necesitamos del consejo de Dios. Eso lo hace el orgullo. O sea, yo tengo el control de lo que yo necesito. Entonces yo escojo qué promesas son las que yo quiero memorizar, qué textos son los que voy a rayar en mi Biblia, y nos tomamos una dieta de lo que nosotros sentimos que necesitamos. Pero no, Dios nos ha dejado en su palabra, su consejo, porque todo lo que nos ha dejado allí, todo eso lo necesitamos. Necesitamos los salmos, necesitamos las exhortaciones, necesitamos los ejemplos para que huyamos también necesitamos todo el consejo de Dios. Pero el orgullo entra y nos pone a nosotros en control para que nosotros así tratemos de minimizar el impacto de la palabra. Por eso la gente lleva 20 años, pero el orgullo no permite que podamos crecer. Miren ustedes el versículo 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de parte de Dios. Pablo le está diciendo a los hermanos, con esa actitud que ustedes tienen, no se dan cuenta, y lo que están haciendo es usurpando el lugar de Dios. Pablo está diciendo aquí, esperen cuando Jesucristo venga, que Él es el que nos va a juzgar a nosotros. Pero ustedes en la actitud que tienen, se han puesto como jueces sobre nosotros. Nos están descalificando a Pablo, a Apolos y a Cefas, tomando el lugar que le corresponde a Jesucristo cuando venga en su segunda venida y ponga toda nuestra obra en juicio.
o en evaluación. Pero recordemos que esta actitud que tienen los hermanos en Corinto no es nueva. Fue la invitación en Adán y Eva que le hizo la serpiente en el huerto del Edén. Sean como dioses. Ustedes como que van a ser segundos. No, sean primeros. Sean como Dios. Entrónense en ustedes. Pónganse en primer lugar sobre todas las cosas. Adán y Eva querían ser el centro, independientes, autosuficientes, y bajo el abrigo de Dios eso no era posible. El orgullo no solo quiebra la relación con Dios, sino que también quiebra la relación con el prójimo. Y Pablo le está diciendo a los hermanos, ustedes están usurpando el lugar de Dios. Y quiero hacer una nota aclaratoria aquí. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que tolerar el abuso dentro de la iglesia por parte de los líderes cristianos, porque no vamos a juzgar, eso le corresponde al Señor. No, Jesús mismo nos dijo, por los frutos los conoceréis. Nosotros encontramos en 1 Timoteo 3 las características que debe tener un pastor de la iglesia. O sea, nosotros sí estamos llamados a velar por la salud de la congregación, pero lo que estamos encontrando aquí en este pasaje es que los hermanos están juzgando a estos líderes sobre la base de su preferencia y los están descalificando, aun cuando Cristo ha calificado a estos hombres para su servicio. ¿Sí me están siguiendo? Hermanos, el orgullo nos lleva a nosotros a ser autosuficientes. Bueno, nos lleva a ser autosuficientes, no. A creernos la tontería de que somos autosuficientes. Y por eso les hace varias preguntas aquí. ¿Qué tienes que no has recibido? ¿De qué te jactas? Todos nosotros, hermanos, sabemos y vivimos en situaciones en donde se nos rompe la burbuja y nos damos cuenta de que no somos tan suficientes como nosotros pensamos. Y Pablo está aquí tratando de romperle la burbuja a los hermanos en Corinto y dice, ¿y tú qué tienes que no has recibido? Si el trabajo lo has recibido de Dios, la salud la has recibido de Dios, la vida la has recibido de Dios, los dones que tienes los has recibido de Dios, su gracia la has recibido de Él, todo lo te has recibido de Dios. ¿Por qué actúas con esa soberbia? Hermanos, el orgullo es tan delicado, tan peligroso, que en Proverbios 16-18 se nos habla de las 7 cosas que el Señor aborrece. ¿Y saben cuál es la primera? Los ojos altivos. Porque ustedes saben que el orgullo se manifiesta en la forma en la que hablamos, pero también como miramos. El orgullo. Santiago 4:6 y 1 de Pedro 5:5 citan Proverbios 3:34 cuando dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O cuando el Salmo 138:6 nos dice que Dios al altivo, al arrogante, lo mira de lejos, pero que a un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. O sea, no sé si estamos entrando en razón. O sea, nosotros no nos tomaríamos un café con alguien que vemos que se caracteriza por su arrogancia. Pero el orgullo es completamente devastador para nuestra relación con Dios y para nuestra relación con nuestro prójimo. Es letal. Escribe C.S. Lewis, el orgullo conduce a todos los demás defectos. El orgullo es el completo estado de la mente contra Dios. Ahora, si este es el problema es que no queremos ser segundos, sino primeros. Entonces, ¿cuál es la solución? Pablo aquí en el pasaje nos dice la solución en el versículo 16. Por tanto, os exhorto, sed imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Notemos 2 cosas que dice este versículo. Por tanto, en otras palabras, todo lo que les he dicho anteriormente, se los he dicho con el propósito de darles esta exhortación, y es que sean imitadores
míos. Pero miren otra cosa que menciona Pablo en el versículo 17, que este llamado a ser imitadores de Él es algo que Él enseña en todas partes, en cada iglesia. Entonces uno dice, pero ven, un momentico, eso suena muy poco humilde. ¿Cierto? Que sean imitadores míos, o sea, nos está llamando que el orgullo no tiene lugar en la iglesia, pero por otro lado nos dice, y todo esto lo he dicho para decirles que me imiten a mí. Pareciera como contradictorio lo que Pablo nos quiere decir aquí, pero miremos los versículos 11 al 13 que nos van a ayudar a entender a qué se refiere Pablo cuando dice que seamos imitadores de Él. Versículo 11. Hasta el momento presente, pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos. Somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo y el desecho de todo. Pablo aquí nos está describiendo a qué tipo de imitación nos está invitando. O sea, él aquí está describiendo la vida de los apóstoles, no para que tengamos lástima o compasión, no para que digamos, ay, qué pesar Pablo y los apóstoles. No, es para que los creyentes sepan lo que implica ser un siervo fiel. Para que los creyentes entendamos qué significa ser seguidores de Jesús. Pablo enfrentó hambre, carencia de ropa, dormía en la intemperie, fue golpeado hasta por la gente a la que le predicaba. No optó por vengarse de los que le hacían mal, por el contrario. No optó por el ojo por ojo, sino por tratar con amabilidad a quienes lo difamaban. Es lo que él está diciendo en estos versículos. Entonces, cuando Pablo está diciendo, imítenme a mí, Pablo no está diciendo tampoco, ustedes tienen que pasar por hambre y estar a la intemperie. Lo que Pablo está diciendo es, ustedes tienen que imitarme a mí en el ejemplo que les estoy dando de abrazar la cruz. La cruz es el patrón, el ejemplo de la vida cristiana, es decir, el ejemplo del despojo. Nosotros nos hemos despojado, nosotros nos hemos vaciado de nosotros mismos, nosotros hemos puesto nuestros derechos, nuestros intereses a un lado con el propósito de seguir las pisadas del Maestro, con el propósito de seguir las pisadas de Jesús. Por eso en ese versículo Pablo dice que me imiten a mí. Y Timoteo, dile, en toda la manera de Cristo, en mi manera de seguir a Cristo es que me tienen que imitar a mí. ¿Cuál es la manera de seguir a Cristo? Pues Cristo nos mostró lo que significa cumplir la misión de Dios. Y para tú y yo cumplir la misión de Dios, tenemos que despojarnos de nosotros mismos, tenemos que vaciarnos del yo, para que entonces así nosotros menguemos y Cristo pueda crecer en cada uno de nosotros. Pablo aquí no está diciendo una cosa distinta a la que le dijo Jesús a sus discípulos en Marcos: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tiene que vivir una vida de continuo vaciamiento de sí mismo para poder seguirme y servirme. Ahora, Pablo no es que sea narcisista, que quiere que la gente sea como él en su personalidad, porque de hecho, en otras cartas, Pablo pide que la gente imite a otros hermanos. Eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 2:14, 2 Corintios 8:1-5, imiten la generosidad de la iglesia en tal lugar, Filipenses 3:17. En otras palabras, Pablo dice, y todo lo que ustedes vean del ejemplo de Cristo en la vida de otros hermanos, también imiten eso. Todos los que tenemos hijos, sabemos que en la etapa de desarrollo del niño es vital la imitación. Agua, hacen lo que ven que uno hace. De hecho, ustedes saben que ahorita tenemos un nuevo arrival en la casa. Y entonces Julia está amamantando al bebé y Martina coge su muñequita.
Y quiere hacer lo mismo con el bebé y nosotros, Martín, no. La imitación. Se aprende por imitación. En otras palabras, ella quiere ser una mini Juliet. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es, todo creyente para crecer como discípulo de Jesús necesita imitar a Cristo. Pero como no es solamente audio, necesita ver eso modelado en la vida de los líderes y en la vida de la iglesia. En otras palabras, la única manera en la que nosotros como comunidad vamos a crecer como discípulos de Jesús es cuando cada uno de nosotros se está vaciando y se está despojando, cuando cada uno de nosotros está imitando a Cristo, porque claro, aquí se enseña, no, mira, que hay que perdonar como Cristo nos enseñó, y tenemos el ejemplo de Cristo, pero también tenemos el ejemplo de nuestros hermanos que en sus propias realidades están abrazando el mensaje de la cruz y están caminando con el Señor, y uno dice, uy, tremendo, es que, claro, así es que se vive el evangelio. No es solamente audio, también es video. Curiosamente, el mundo a nosotros nos invita a ser originales, a encontrar nuestro factor X. El mundo nos invita a tener nuestro propio sello, a dejar nuestra propia huella. Y por eso todo el mundo quiere ser seguido, pero no ser seguidor. El asunto, hermanos, es que nosotros somos segundos. Nosotros hemos sido llamados para seguir a Cristo. Y para que otros, viendo cómo modelamos nuestro caminar con Cristo, quieran seguir a Cristo. Y la razón por la que nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios es porque nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Nosotros fuimos creados para que en todas nuestras relaciones Dios fuese reflejado. O sea, nosotros fuimos creados para ser segundos, para que Dios fuese reflejado en todas nuestras relaciones. Lo que hizo el pecado fue encorvarnos hacia nosotros mismos. Y entonces, al encorvarnos hacia nosotros mismos, entonces se distorsionó la imagen, porque la gente no puede al relacionarse con nosotros ver la imagen de Dios, sino que lo que ve es nuestro pecado, nuestra amargura, nuestra grosería, nuestro mal genio, nuestro engaño, nuestro egoísmo, nuestra venganza. Y en Jesús nosotros encontramos el verdadero reflejo del carácter de Dios. Y por eso, cuando nosotros seguimos a Jesús, imitamos a Jesús, nuestra humanidad se restaura nuevamente para que podamos ser verdaderamente esos reflejos de la imagen de Dios aquí en la tierra. Un relato rabínico relata la historia de un príncipe que comenzó a actuar como gallina. De la noche a la mañana se levantó y dijo, yo soy gallina, y estaba picoteando semillas en el suelo, agitando sus brazos y haciendo sonidos de cloqueo. Sus padres, los reyes y sirvientes, trataron de convencerlo de lo contrario, pero el príncipe insistía en que él era una gallina. ¿Se imaginan la desesperación de esos padres? Así que fueron y buscaron a un famoso rabino que era conocido por su sabiduría. Le contaron la situación y el rabino accedió a ayudar. El rabino comenzó a comer comida del suelo, llegó donde el príncipe y se puso a comer comida del suelo, a agitar sus brazos y a hacer sonido. La situación continuó por un tiempo y eventualmente el rabino le dijo al príncipe, ay, esa comida de pollo se está poniendo vieja. Yo quiero comer otra cosita. Quiero comer comida de humanos. ¿Qué te parece? Y el rabino comenzó a comer comida humana, ¿sabe? Con lo que nosotros comemos.
Y entonces le dijo al príncipe, ¿qué te parece? Y entonces el príncipe le dijo, el príncipe comenzó a comer. Un día el rabino le dijo, está muy apretado debajo de esta mesa, creo que me levantaré y me estiraré, ¿qué te parece? Y el príncipe dijo, pero yo soy una gallina y ahora estoy comiendo comida humana, hablando. Si me levanto, nadie sabrá que soy una gallina. Y el rabino le respondió con sabiduría, querido príncipe, sé que te sientes como una gallina, pero no has sido creado para picotear en el suelo, sino para caminar erguido con propósito. Eres un hijo del rey, no una simple ave. El príncipe replicó, pero he actuado como gallina por tanto tiempo que he olvidado quién soy. Y el rabino dijo, yo te mostraré no con reglas, sino caminando a tu lado para que veas para qué fuiste creado. Vemos nosotros la actitud de este rabino de rebajarse. Ahí estamos leyendo Filipenses 2, ¿no? ¿A qué extensión descendió Dios para mostrarnos lo que significa ser seres humanos? Porque el orgullo lo que hace es deshacernos de nuestra humanidad. Mientras que la imitación de Cristo restaura nuestra humanidad para que en vez de que hayan divisiones como en la iglesia en Corinto, la vida de Dios se pueda manifestar a través de su pueblo. Es la invitación a menguar para que Él crezca, a poner la otra mejilla, es entregar la capa. Vivir, hermanos, conforme al Evangelio, es lo menos arrogante que vamos a encontrar en el mundo. Y vivir conforme al Evangelio es la manera en la que la vida del reino venidero comienza a restaurar en el presente nuestro mundo que está tan quebrado a través de todos aquellos que estamos imitando a Jesús. Nuestro mundo, hermanos, está quebrado por el orgullo. Y cada vez que nosotros estamos imitando a Cristo, somos parte de esa restauración que el Señor está trayendo en la sociedad en la que nosotros vivimos. Hermano, y quiero decirte otra cosa. Cada vez que tú no estás imitando a Cristo, estamos impidiendo que otras personas vean la gloria de Dios. Que otras personas vean a Dios. Cuando yo no entiendo que soy segundo, sino que me pongo de primero, estorbo para que la gente pueda ver a través de mí a Cristo. Y por eso, muy rápidamente, lo que nosotros vemos en la vida de los apóstoles, que es un invitado a la iglesia a imitar, es, número 1, humildad. Los apóstoles aquí no buscan exaltar su propio nombre, dicen, somos servidores, administradores. Vemos servicio, se ven a sí mismos como siervos de Cristo. Vemos fidelidad, buscan ser fieles en la tarea encomendada por Dios. Versículos 3 y 4, buscan vivir bajo el criterio divino y no buscar la aprobación o el aplauso de los hombres. Buscan la abnegación, están dispuestos a sufrir y ser abatidos por amor a la misión de Dios. Pablo también les dice a ellos, no les hablo para condenarlos, sino como un padre le habla a sus hijos. Hay una preocupación genuina por aquellos que están bajo nuestro cuidado. Hermanos, imitar a Cristo significa vivir en unidad, buscando confrontar siempre la división. Mucho cuidado con pensar que imitar a Cristo es mejorar nuestra persona, ser más buenos. No, estamos hablando de una transformación del corazón, que no se consigue en nuestra fuerza, no es autoayuda, no es terapia, no es yoga. Es nosotros someter nuestra voluntad a la guía del Espíritu de Dios. Cómo el Señor nos está guiando en dependencia de Dios en nuestras decisiones. Porque entre más nosotros pasemos contemplando a Cristo, estudiando sus palabras, adorando su presencia, más tendremos de Él para mostrarle a otros. Si Él crece, nosotros menguaremos. Y si Él crece y nosotros menguamos, estamos cumpliendo nuestro llamado,
que ser segundos, hechos a la imagen de Dios, vivir para reflejarlo a Él. Esa es nuestra misión en esta vida.